me gano la vida literalmente vendiendo ideas. Esto me hace muy sensible. Allí donde veo una idea, yo pienso. Por ejemplo, me llega un catálogo de mobiliario y yo digo, ¡ostras, cuánta gente metida aquí! O sea, me refiero a profesionales. Diseñadores editoriales, diseñadores de tipografía, directores artísticos, fotógrafos y obviamente diseñadores de producto. Y pienso, a ver, ¿cómo se ha repartido el pastel aquí? Quiero decir, ¿cómo se han valorado las ideas de las diferentes profesiones? ¿Se han valorado todas por igual? ¿O hay alguna profesión que tiene más terreno ganado que otra con respecto al valor de sus ideas? Por eso os traigo una pregunta. ¿Cuánto vale una idea? Spoiler, que no he traído yo la respuesta. Vamos a empezar por algo. El valor de la idea con respecto a la retribución económica. Os comento, en mi profesión, el diseño interior, la retribución económica de la idea en sí no es tanto. Viene más como, por ejemplo, un valor o un porcentaje del valor total de la ejecución de la obra o comisiones por materiales o productos dentro de ellas. A nosotros esto no nos acaba de convencer, sobre todo porque antes que diseñadores de interiores nos consideramos unos creativos. Se me ocurre una frase de mi abuela para explicaros, y es que mi abuela decía, cuidado, que el diablo entra por los bolsillos. Ahora me entenderéis. Si el valor de mi idea viene retribuido por un porcentaje del valor de la obra, y aquí es donde entra el diablo, yo me podría ver tentada a colocar materiales de lujo para que el valor de esta subiera y por lo tanto mi idea valiera más. En este caso, por decir algo, si yo en un proyecto interior coloco mucho mármol, mi idea, el mármol es caro, entonces el valor de mi idea subiría. Si lo piensas bien, en realidad es un buen negocio. Mi gestor me dice, a ver, tú hija mía, tú coloca mármol que esto convence. Pero a mí, claro, a mí esto me pone los pelos de punta. Por eso en el estudio nos hemos dedicado a preguntarnos cuánto vale una idea y a la vez defenderla a capa y espada. Pero ¿cómo saber cuánto vale una idea si no se mira desde múltiples perspectivas? ¿Cómo puedo saber cuál idea es la mejor? ¿Cuál idea es buena? ¿Es la mejor idea la que tenga más likes en Instagram? Algún cliente mío diría que sí. O por el contrario, la mejor idea es la que aquel famoso crítico de arte dice que aquello es algo sobrenatural, pero sin embargo nadie parece entender. ¿Cómo sé yo qué tan buena es una idea? O si es buena o es mala. Ahora desde otro punto que me parece súper interesante, la idea desde el tiempo. ¿Es la mejor idea la que tardas más en gestar? ¿La que tiene muchísimo proceso de trabajo y por lo tanto es muy buena? ¿O es buena la idea que te cae así, ¡guau!, como del cielo con musas incluidas? Si fuese de esta manera, sabemos exactamente cuánto tiempo tardaríamos en crear la idea, así en mayúscula. ¿Lo tenemos claro? ¿Podemos hacerlo tangible este tiempo? Entonces me pregunto, ¿tenemos en nuestros proyectos el tiempo necesario para crear una buena idea? ¿O por el contrario, vamos pariendo ideas con el tiempo que nos dé? Según el tiempo, ¿cuánto es buena una idea o no? Esta otra punto de vista a mí me quita un poco el sueño porque tiene una palabra que no me deja dormir y es el feedback. Desde este punto, si una idea recibe un feedback o recibe 3 cambios por este feedback, la idea mejoraría. ¿Mejora o no? Si la idea mejora con 3 cambios, entonces también podría pensar, hombre, pues con 100 mejora infinitamente. O por el contrario, cuando el feedback empieza a ser infinito o tiene solo 2 cambios, ¿la idea gana con muchos cambios o la idea pierde completamente valor cuando nos enlazamos con estos feedback interminables? Tengo claro, primero, cuántos cambios hacen buena una idea o cuántos muy pocos la mejoran. Y lo más importante, tengo claro si dejo hacer cambios y si los dejo hacer, ¿por qué? ¿Cuántos?
Desde otro punto, yo me imagino que cuando compras un coche, entre más le agregues cosas, el coche va valiendo más. Entonces, si tú pides, por ejemplo, una tapicería de piel, el coche cuesta más. Entonces, si tenemos una buena idea, pero le añadimos algo, en este caso, si a la idea le añadiríamos derechos intelectuales, la idea costaría más. Os voy a contar una historia. Nosotros podemos estar trabajando 2 años diseñando un hotel, haber diseñado un montón de piezas, sin embargo, de momento no hemos conseguido ningún derecho intelectual sobre ese diseño. Y yo es que tengo a alguien en el estudio que le tengo, literalmente un altar y una velita, y es mi fotógrafo, porque el tipo consigue lo que yo de momento no consigo en mi carrera, y son derechos intelectuales. El tipo llega al hotel que yo llevo trabajando 2 años, toma una foto y a esa foto, como debe de ser, no se le puede cambiar ningún píxel, porque obviamente no lo permite. Pero lo mejor del cuento es que a esa foto los créditos, sus créditos deben aparecer en todas las partes donde aparezca, como debe de ser. Yo es que, en serio, yo le tengo una velita. De momento yo no consigo lo que este hombre, pero yo estoy en ello. Ahora bien, spoiler, yo simplemente quería aquí en confianza contaros estas preguntas, a ver si a la hora de la cerveza alguien se me acerca y me ayuda un poco a resolverlas. Pero se me acaban los 5 minutos y quiero dejaros con una, porque esta sí que no me deja dormir. Ya que yo me dedico al diseño interior y las ideas son muy buenas, pero sí, ¿qué pasa cuando una buena idea está mal ejecutada? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale una idea mal ejecutada? A ver si luego me ayudáis. Muchas gracias.